Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo otra poesía. En este caso, la poesía se llama ¿Madurar, acaso? Y dice de la siguiente manera. Intentas consolarme ahora que ya estoy en calma. Intentas enseñarme aquello que a vos te falta. Te necesité y estuviste, pero así como las palabras se las lleva el viento, así fue tu intención de protegerme. Poco duró lo tuyo. Bajo el concepto de sentir incomodidad, aún sin que yo notara eso, tú insististe en que de esa forma te sentías. Sabiendo mi instinto, me lo largaste como si lo escupieras. Mi cabeza de fracaso se llenó. En cambio, la tuya se liberó. Haciéndome sentir invasora, solo me quedaba encerrarme a llorar. Que discutís por mí, que te amargás por mí, haciéndome culpable de estar ahí. Sin preocuparte mi paradero, aún simulando interés por aquello, me diste a entender que otro lugar vaya buscando, sin previo aviso. Mi mente divagaba sin entender. ¿Cómo es que invasora podía ser si del cuarto no he de salir? Dormir, desayunar, almorzar y cenar, todo para no incomodar, pero al parecer eso causé. Sin entender el porqué, envuelta en llanto me encontré. ¿Qué será de mí? ¿A dónde iré? Me susurré. ¿Qué voy a hacer? Después de mucho llorar, descubrí que tenía que avanzar, porque mi vida estaba comenzando, a diferencia de la tuya. Sequé mis lágrimas y salí en búsqueda de mi hada madrina, a la cual, con apenas susurrando, logré explicar aquello que me había sucedido. Que no se hable más, fueron sus palabras. Mañana estarás acá. Respirar pude al final. Aunque el dolor seguía dentro, entendí que así debía ser. Sin enojarme con vos, seguí mi camino sin molestar. Ahora bien, estaré agradecida por el momento compartido, pero la última impresión la llevaré guardada en mi corazón. Por saber adaptarme fácilmente, armé mi bolso y al otro día desaparecí. ¿Acaso eso no es madurez? Haciéndote la sorprendida, salió un ¿te vas? Y de incrédula y buena que soy, solo me quedó contestar sí, pero voy a estar cuando me necesites. Bueno, esta poesía pasó, sucedió, lo que está relatando la poesía sucedió en el 2017, en julio del 2017. Pero pude escribirla recién en diciembre del 2017. Esta es una de las poesías que primero escribí en mi vida. Y, y si bien el hecho relata un momento medio tenso, yo después de ese momento cumplí mis últimas palabras dentro de la poesía. Esto de sí, pero voy a estar cuando me necesites, lo cumplí. Hasta que llegó un momento en donde ya no lo pude cumplir más. ¿Por qué se preguntarán? Por el título de la poesía, ¿no? La persona con la cual yo pasé todo esto me trató de inmadura y, y bueno, y ahí en esa noche no me podía dormir, me llegaban muchos pensamientos a la cabeza y entonces agarré el celular, el bloc de notas y comencé a escribir. A escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Porque no me podía dormir. Y como dije antes, yo necesito, cuando tengo estas emociones, estos sentimientos, necesito escribirlos, necesito dejarlos escritos en algún lado. ¿Por qué? Porque es una manera de soltar.
Yo suelto cada vez que dejo escritos. Yo suelto una parte de mí cada vez que dejo algo escrito, sea en papel, sea en una hoja borrador, sea en un blog de notas. Yo necesito bajar todo eso y dejarlo plasmado en un lugar. Bueno, y con esta poesía me pasó eso, digamos. Yo sé que ya los tengo medio aburridos con las historias trágicas, pero bueno, bienvenidos a la vida de una persona que siente intensamente y por lo general todas mis poesías o todos mis versos son con emociones fuertes y emociones fuertes pueden ser angustias, pueden ser dolores y pueden ser amores así fuertes. Bueno, en este caso es una angustia, un dolor fuerte. Varias veces en la poesía hablé de este desgarro de sentirse vacía, de sentirse que no sabe uno para dónde tiene que ir. Bueno, en ese momento yo me sentí así. A ver, para ponerlos bien en contextos, el año 2017 y el 2016 a modo personal no fueron años muy lindos. Y esta poesía viene a cerrar con esos años caóticos, ¿sí? Como habrán escuchado en medio de la poesía, había unas preguntas que me hice a mí misma. Estas preguntas fueron: ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer de mí? ¿A dónde iré? Bueno, justamente habla de eso, digamos. En ese momento de la poesía, de la historia, de mi historia, yo andaba divagando por la vida de un lado a otro porque no tenía más a nadie que a mí misma y a esta hada madrina la cual hoy desgraciadamente ya no tengo entre mí, ya no está en este mundo, pero sí está acompañándome y seguramente esté escuchando todos estos podcasts, porque si había alguien había muchas personas, pero si había alguien que me insistía con la escritura sin lugar a dudas era ella, así que seguramente mi hada madrina está escuchando estos podcasts. Y saliendo de esa emoción que me da cada vez que la recuerdo, la tenía ella sola y me tenía a mí. Y no es un sentimiento que les desee a ninguno pasar por esto, porque la verdad que es muy difícil, pero bueno, es lo que viví y es como afronté yo la situación. Hay momentos donde recuerdo ciertas veces este episodio, pero bueno, yo creo que lo voy a recordar por siempre, porque es parte de mi vida. Y si bien hoy lo recuerdo como una enseñanza, en ese momento la pasé muy mal. Esta desesperación que te surgía, el no saber a dónde uno va a ir a parar, digamos. Yo creo que las personas que me están escuchando, mal o bien, todas tienen un techo donde ir. Bueno, yo en el momento que escribí esta poesía no tenía dónde ir. Estaba deambulando por la vida, sin nada concreto. El por qué es una historia muy, muy larga. Pero en ese momento yo estaba sola conmigo misma. Y si bien es una etapa que me enseñó muchísimas cosas, me quedó muy marcada esta soledad, este vacío y esta sensación de preocupación, de estar pensando siempre en qué voy a hacer, cómo voy a hacer. Porque sin lugar a dudas hay cosas que te terminan marcando. Y esta es una historia que me marcó. Es una enseñanza. Es un antes y un después. Y si bien yo ya perdoné, ya seguí adelante, ya avancé, son rastros que quedan. Que paradójicamente la persona, porque ustedes dirán, la persona que te hizo eso es la que le escribiste la poesía. No,
no es la persona que me hizo pasar por esta situación, digamos. Sí es la persona que cuando yo quedé en la nada misma, me recibió. Pero luego de unos meses, eh, me, me dijo, como dice la poesía, me escupió todo esto que yo no había visto, ¿no? Pero que según ella estaba pasando. Y de nuevo volví a tener esta sensación de vacío completa. Porque, no sé, hay cosas que si uno no la vive no va a saber de lo que se está hablando, pero eh, son difíciles, porque cuando yo en el momento de la poesía tenía 20, sí, 21 años, 21 años, y, y había quedado sola, y, y pasé por mucha depresión. Hubo muchas noches donde no pude dormir, donde hubo muchos pensamientos feos. Me salvaron muchas veces la vida. Pero bueno, como dije, hay cosas que te marcan y que te ayudan a salir adelante. A mí, yo decidí tomar esta situación como un impulso, ¿no? Y seguramente después van a escuchar otra poesía que no es esta, que también relata esta sensación o algo parecido a esta sensación. Porque imagínense que en el momento donde yo estaba así, miren si yo no voy a escribir. Tengo muchos escritos de ese momento, porque si estando bien tengo muchas cosas atravesadas en el alma, imagínense en esa situación donde estaba sola, donde no podía hablar con nadie o con casi nadie de la situación, donde la gente me paraba en la calle y me decía, no llores más. Y uno guardaba toda esa emoción y esas sensaciones y esa angustia y ese dolor en el pecho adentro, porque la gente que me conocía y que sabía que realmente estaba pasando por un muy mal momento, me paraba en la calle y me decía, no llores más, te va a hacer mal. De hecho sí, me hizo muy mal, digamos. O sea, fueron periodos muy feos, he estado internada varias veces porque bueno, a veces habían días enteros semanas que yo no podía descansar y claramente el cuerpo después te pasa factura de todo eso. Entonces hubo muchos momentos donde yo estuve así de mal. Y había mucha gente que me frenaba y me aconsejaba y me decía, pero bueno, ellas en su no querer que yo siga con esto, con esta angustia, me sugerían no llorar, como si eso fuera a solucionar la angustia que poseía dentro. Pero bueno, más allá de ese momento tan difícil que tuve que atravesar, en ese momento como que de tantas cosas que me pasaban alrededor, no pude eh, entender la historia de esta poesía, porque en ese momento esta persona me dijo así y yo quedé sola, pero bueno, no del todo porque tenía a mi hada madrina, pero bueno, en ese momento no pude redactar todo esto. El día que escribí todo esto es porque esta persona me dijo unas cuantas cosas que las cuales no compartía y no comparto al día de hoy, y me hizo volver atrás con esta historia y decir, pará, yo soy inmadura cuando pasó todo esto y yo salí ilesa o salí triunfante. Bueno, entonces ahí empecé a redactar toda esta poesía. En una madrugada, en la cama,
con el teléfono en mano y el bloc de notas a full. Y así salió. Obviamente que esta es una historia ya antigua, pero como dije antes, todas estas historias están marcadas por un suceso, por un hecho en mi vida. Y este es un hecho trascendente, es un hecho que atravesó fulminantemente, digamos. Hay pocos hechos en mi vida que fueron tan determinantes. Te podría decir hasta 3 que fueron hechos fulminantes en mi vida. Pero sin lugar a dudas, estos pocos, uno es este. Yo siento que a raíz de este episodio tuve que madurar de golpe. Y ustedes me dirán, bueno, tenía 21 años. Bueno, pero yo no estaba tan fuerte como para afrontar una cosa de estas. Y me tuve que afrontar igual, fuerte o no, tuve que afrontarla igual. Y si no la afrontaba, probablemente no estuviera en esta vida. Porque hubiera muchos momentos donde había mucha angustia. Y si yo no sacaba fortaleza adentro, probablemente esos momentos me iban a superar. No sé si alguna vez han experimentado este tipo de angustia, este dolor que está dentro de uno, un dolor tan fuerte que hasta sentís que en cada llanto se larga un pedacito de tu alma, que explota, sentís que sale. Pocas veces en mi vida lloré con tanta desesperación, y miren que soy una persona que cuando explota llora, pero nunca había llorado lo que yo lloré en esta etapa. Y llorar no de una lagrimita, llorar con fuerza, llorar con desesperación, esta angustia que te desborda, que es tanto que el cuerpo no lo puede tolerar. Por eso es que también el cuerpo también me pasó factura durante todos esos meses. Porque sí, no fue una semana, fue casi un año el que yo estuve así. Entonces, obviamente que ya después al final uno ya tenía otra fuerza, digamos. Yo antes decía que yo estaba sola, y sí estaba sola, pero tenía mucha gente alrededor que me acompañaba, que me tenía que acompañar. Y de quién estoy hablando, por supuesto, había muchos amigos, pero también y fundamentalmente había un psicólogo atrás mío. Y este psicólogo, con el cual voy a estar agradecida el resto de mi vida, fue el quien me ayudó a transitar todo este periodo. Y si bien la angustia fuerte, duró unos meses, la recuperación fue bastante más suave y me dio muchas herramientas para que esa angustia que era constante, quizás esta vez fuera más esporádica, y a medida que pasaba el tiempo, más y más esporádica. Entonces me ayudó muchísimo. Así que bueno, esta es una poesía de desesperación, de bronca y de angustia, ¿no? Distinta a las anteriores, pero tiene su particularidad de que es un evento trascendental en mi vida. Así que bueno, hoy se las regalo. Y si alguno que está escuchando está pasando por esto o pasó por esto, los abrazo a la distancia, porque si hay alguien que los puede entender, que puede entender la desesperación que puede sentir una persona porque no sabe dónde va a terminar, esa soy yo. Yo te puedo entender y te abrazo fuerte a la distancia y te digo y te recalco que todo va a salir bien. Y no porque te haga falsas promesas, sino porque sé que cuando uno tiene esta sensación,
primero tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda en un familiar, en un amigo y por sobre todo en un psicólogo. Él te va a saber guiar. Y sin lugar a dudas tenés que tener mucha fortaleza, que yo estoy segura que la tenés, digamos, porque si estás atravesando por esto y aún así estás escuchando este podcast, quiere decir que hay mucha fortaleza en vos, porque de otra manera estarías ahogado en llanto, lejos y sin ni siquiera prender el teléfono. Entonces te felicito, te abrazo y te digo que si pudiste con todo esto ahora, imagínate todo lo que puedes hacer. Así que ese sería mi consejo o mi ayuda a aquellos que la están pasando de esta manera. Los abrazo fuerte, fuerte. Les agradezco mucho que hayan escuchado el podcast hasta el final. Y los invito también a seguirme en las redes, @bilolopechi. Ahí van a poder encontrar esta y muchas otras poesías escritas por mí. Como digo siempre, son todas de mi autoría. Todas las poesías y pensamientos son todas de mi autoría. Eso quiere decir que las viví, las experimenté y las escribí yo. Son mis palabras las que les llegan a ustedes en este nuevo podcast de Corazones Puestos. Les mando un beso grande y nos vemos mañana en otro podcast.